Dios los bendiga, querido oyente. Les saluda a su hermano Jera como siempre, tratando de traerles una palabra de parte de Dios. Y en esta noche les traigo una palabra de parte de Dios para ti mi hermano, y para ti que no conoces de Dios, para ti que no has entregado tu vida a Cristo. Pero en esta noche te traigo un versículo muy conocido que todos los predicadores lo predicamos, que siempre lo tenemos que poner en tu mente. Siempre tenemos que leerlo, pero tenemos que ponerlo en práctica, porque esta es la invitación de Dios para salvarnos para la vida eterna. Y es el versículo bien conocido por todos. Quizás tú que, incluyendo que tú no eres cristiano, lo has escuchado algunas veces, que has ido a la iglesia o que alguien te lo ha dicho, que es el versículo Juan 3:16. Te lo leo porque quiero explicarte 5 cosas bien importantes. Lo que quiere decir el versículo, la invitación del Señor, la invitación de Dios para que vengas con Él a una vida eterna, a una vida con Dios. Bendita sea su santa palabra. Y te la leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es el Señor, que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Aquí dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, siempre lo ha amado al mundo. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en nuestro Señor Jesucristo, no se pierda, sino que para que venga a tener una vida eterna junto con Cristo Jesús. Es la invitación de Dios para todo mundo, porque Dios ama al mundo, pero aborrece el pecado, y es lo que quiere Dios de nosotros. Nos está haciendo una invitación de que aborrezcamos el pecado para tener una vida eterna junto con Cristo Jesús. Quiero decirte, querido hermano, de tal manera amó Dios al mundo. En Dios en este versículo nos revela su amor, su verdadero amor para el mundo, para ti y para mí, y el propósito para el mundo que desde el principio Él ha tenido siempre. Porque el propósito de Dios es que no te pierdas ni que me pierda yo, de que no seamos condenados, sino que seamos nosotros unas personas que vayamos con Dios, unas personas que seamos salvos por Cristo Jesús. Él envió a su Hijo para eso, para salvarnos. Alabado sea su nombre. Te voy a decir 5 cosas que nos revela este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, primeramente, el amor de Dios es suficiente para abrazar a todo el mundo. Con su amor, Él abraza a todo el mundo. No queda nadie fuera. Él quiere abrazar a todo el mundo. Dice en 1 de Timoteo 2:4, nos dice claramente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, mujeres, niños, vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos por Él. Alabado sea el nombre de Cristo, viniendo a los pies de Cristo, teniendo el conocimiento de la verdad de la palabra, de la verdad de esta palabra, de la Santa Biblia. Verdaderamente dice que seamos salvos por nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Ese es el primer punto. El amor de Dios es suficiente para abrazar a todo el mundo. Él quiere abrazar a todo el mundo. Déjate abrazar por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. El otro punto, el segundo punto, querido oyente, Dios ha dado, dice la palabra del Señor,
Dios ha dado, oh gloria a su santo nombre, a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. La expiación procede del corazón amoroso de Dios. No fue algo que se le obligó a hacer, sino que Dios voluntariamente, bendito sea el Señor, dio su vida por nosotros. Fue como una ofrenda por el pecado, porque el mundo está corrompido, el mundo está perdido por culpa del pecado, pero Él ha dado esa ofrenda sobre la cruz del Calvario, para que todos nos tengamos la oportunidad de salvarnos. Alabado sea el nombre de Cristo. Él no fue obligado, Él dio su vida, Él por sí mismo dio su vida por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra. Entonces, dice en Romanos 8:32, querido oyente, el que no escatimó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios entregó a su propio Hijo, oh gloria a su santo nombre, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no te va a dar todas las cosas que tú necesitas si tú te sometes a Él, si tú le obedeces a Él? Si ya dio a su Hijo, ¿qué no dará más por ti? Puede darte todo lo que tú necesitas, pero necesitas tú verdaderamente aceptar a su Hijo como tu único suficiente Salvador, para que tú vengas y logres obtener las riquezas del Padre, porque todo hijo obtiene la riqueza del Padre. Bendita sea su santa palabra. Alabado sea su nombre. También dice en 1 de Juan 4:10, dice claramente, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Oh, gloria a su santo nombre. En eso consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Él nos ama desde el principio, antes de la creación del mundo. Desde que fuiste creado en el vientre de tu madre, Él ya te conocía como me conocía a mí y nos amó, por eso nos dio vida. Alabado sea su nombre. Entonces, querido oyente, necesitamos nosotros buscar de Dios, necesitamos aceptar la invitación de Dios, pero el tercer punto dice, el que cree en Él, alabado sea su nombre. Esto incluye el creer en Cristo Jesús, en creer en Dios. Esto incluye tres elementos principales, alabado sea su nombre. Vemos el primer elemento, un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida. Todos tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también que es el único Salvador de la humanidad perdida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino que el único nombre su nombre es Jesucristo. Es nuestro Señor Jesús. Es el único nombre que Dios ha dado a los hombres para que seamos salvos, alabado sea su nombre. Pero tenemos que creerlo, alabado sea su nombre. El otro punto, tenemos que tener una comunión con Cristo Jesús, una comunicación completa que incluye entrega y obediencia a Él. Muchos creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos una comunicación, pero creemos nada más cuando nos conviene. Debemos de entregarnos completamente a nuestro Señor Jesucristo, entregarnos a su palabra y obedecer su palabra. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué gloriosa es la palabra del Señor, y son promesas de Dios que Dios hace por medio de Juan. En el 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, oh, gloria a su nombre,
y los guarda. No nomás es tenerlos, no nomás es leerlos, sino guardarlos. Ese es el que me ama. Ahí está verdaderamente. Si tú amas a Dios, tú tienes que guardar sus mandamientos. Alabado sea su nombre. Y el que me ama, dice nuestro Señor Jesús, será amado por mi Padre. Oh, gloria a su nombre. Y todavía recalca, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir que si tú guardas sus mandamientos, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial te amará. Alabado sea su nombre. Dice, y Jesucristo te amará también. Pero aparte de eso, dice que se manifestará a ti. Si tú le amas a Dios, si tú le buscas a Dios, se va a manifestar en todo lo que tú le pidas. Se va a manifestar cuando tú le llames. Alabado sea su nombre. Es una promesa de Dios también. El otro punto, debemos de tener una absoluta confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere y él puede y quiere llevar al creyente a la salvación y comunión con Dios en el cielo. Jesucristo quiere verdaderamente, puede Jesucristo y quiere verdaderamente llevarnos a la salvación y que nosotros tengamos una comunicación con Dios, una verdadera comunicación con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El otro punto dice que nadie se pierda. Suele ser la palabra olvidada del versículo 16 que leímos. Muchas las veces nos olvidamos de la palabra que dice aquí claramente en el 16, ¿verdad? Y que nadie se pierda, dice. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. El versículo 16, querido oyente, no indica la muerte física. No se está refiriendo a la muerte física, querido oyente, querido hermano, sino la terrible realidad del castigo eterno. Aquí no se está refiriendo a que muere tu cuerpo aquí terrenal, sino que está refiriéndose a una muerte eterna, a un castigo eterno, porque si mueres sin Cristo, será una muerte segura, una muerte eterna. Pero si tú mueres en Cristo Jesús, vivirás para siempre con Cristo Jesús y no serás castigado en el infierno. Bendita sea su palabra. Mateo 10:28 dice claramente, querido oyente, y no temáis a los que matan el cuerpo, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, gloria a su nombre. Por eso, querido oyente, debemos nosotros de temer a una muerte verdaderamente espiritual. Debemos de mantenernos firmes con Cristo. Debemos de buscarlo a Cristo Jesús. Debemos de entregarnos completamente a Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Vemos aquí en el 5, el número 5, la vida eterna. Oh, gloria a su nombre. Se oye hermoso la vida eterna, ¿verdad? ¿No quisieras pasar tú una vida eterna con Cristo Jesús? Porque cuando habla de una vida eterna, puede ser con Cristo Jesús o una vida eterna apartado de Dios, separado de Dios, pero escoge la vida eterna con Cristo Jesús. Es el regalo de Dios para todo el que nace de nuevo, para todo el que se entrega a Cristo. Nacemos de nuevo, somos una nueva criatura. Le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Alabado sea su nombre. Él creía que le dijo, ¿cómo entonces debo de nacer de nuevo del vientre de mi madre? ¿Cómo voy a poder nacer nuevamente del vientre de mi madre? Pero Jesús no se refería a nacer del vientre de su madre, sino tener una vida nueva en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. La palabra eterna, bendito sea su nombre, se emplea no solo para expresar la perspectividad, sino también la calidad de vida, una vida divina que libera del poder del pecado y de Satanás, querido oyente. Y
y se saca el ser humano de la terrenal para que pueda conocer a Dios. Una vida eterna se saca de lo terrenal para poder conocer a Dios verdaderamente. En Mateo 8, 34, 36 dice claramente la palabra del Señor, querido oyente. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, dice que es esclavo del pecado. De cierto os digo. Lo aclara 2 veces el Señor, alabado sea su nombre. Dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está aclarando que verdaderamente, si tú entregas tu vida a Cristo, seréis verdaderamente libres, libres del pecado, libres de la condenación eterna. Alabado sea el nombre de Cristo, para siempre. Acepta a Cristo en tu corazón, alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. En el 17:3 dice claramente, alabado sea su nombre, y esta es la vida eterna, fíjate bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bendita su santa palabra. Esta es la vida eterna verdaderamente, querido oyente, que conozcamos a Jesucristo, alabado sea su nombre, que conozcamos a Dios verdaderamente por medio de la palabra del Señor, por medio de la palabra del Señor, por medio de la oración, alabado sea su nombre, pero también que conozcamos a Cristo. Bendita su santa palabra. Debemos de leer la palabra, debemos de escuchar palabra de Dios verdaderamente. Escucha al que te predica la palabra pura, alabado sea su nombre, y lee la palabra tú también. Pero más que nada, para que tú puedas entenderla, para que tengas el discernimiento del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios te guíe, necesitas primero entregar tu vida a Cristo, para que el Espíritu Santo esté dentro de ti y te guíe a toda buena obra, y te guíe y te enseñe, porque el Espíritu de Dios es el que nos enseña la palabra del Señor, y es el que nos guía a orar ante el Señor, y es el que nos da sabiduría. El Espíritu de sabiduría viene a tu mente y te enseña la palabra del Señor y te la revela. Bendito sea el Señor. Querido hermano, sigue leyendo la palabra, sigue predicando la palabra. Y tú, querido oyente, acuérdate lo que dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a que en esta noche tú creas a la palabra de Dios y creas en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador y seas salvo por la gracia de Dios. ¿Quieres hacer esta oración? Hazla para que seas salvo y para que sean perdonados tus pecados. Padre mío, en esta noche he entendido, bendito Dios, que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados, para pagar el precio por mis pecados, y que tú, Padre mío, me perdonas por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque mi Cristo de la gloria ya pagó el precio. Perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, Padre eterno de la gloria, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Dios eterno de la gloria. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero ser tu hijo, Padre, y quiero leer la palabra. Quiero entender la palabra, y guíame con tu Espíritu Santo para entenderla. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias, Cristo, por morir por mí, por mis pecados y por perdonarme. Gracias por tu sangre poderosa. Te acepto como mi único suficiente Salvador. Padre eterno de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Si has hecho esta oración de corazón, de verdad, ya eres salvo por la gracia de Dios. Te invito a que leas la palabra. Si no tienes Biblia, consíguete una y lea la palabra y órale al Señor. Y si hiciste esta oración,
Ahora tú ya tienes al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de sabiduría te va a enseñar la palabra de Dios. Dios te bendiga y buenas noches. Amén y amén.